Gloria Bien, al nombre del Dios, Señor. qué bendición, la verdad, en esta noche poder concluir en victoria. Comenzamos el capítulo 1, la definición de la unicidad. Capítulo 2, Dios es uno al hablar de sí mismo. Capítulo 3, Dios es uno hablando con los hombres. El capítulo 4, algunos plurales en la Biblia bien especificados. El capítulo 5, las palabras hebreas Elohim y Ejad. Y el capítulo 5, el capítulo 6, el misterio de Dios. El capítulo 7, Dios se hizo nuestro pariente redentor. Y el capítulo 8, Jesús, el varón de la diestra de Dios. El 9, el nombre de Dios revelado. El 10, distinciones bíblicas entre el Padre y el Hijo. Y el 11, el Espíritu Santo según la Biblia. Y el día de hoy hay un hermoso capítulo que el hermano Dios se lo ha regalado, el lenguaje figurado y las cualidades de Dios. Así que bienvenidos a estos 12 capítulos y el último, el capítulo 12, capítulo de cierre de este hermoso programa. Y como nuevamente le doy a ustedes, hermanos, amigos, pastores, por habernos acompañado, por compartir a cada uno de ustedes. La verdad que para nosotros es una gran bendición. Si no fuera por su apoyo, tampoco estaríamos aquí. O sea, aquí nos es una cadena, nos realimentamos los unos a los otros, pero lo más glorioso, que le damos realce al nombre del Señor Jesús, a la única verdad que se encuentra en la palabra del Señor. Así que en esta noche sigue nuestro hermano Julio exponiendo el capítulo 12 de la unicidad de Dios, columna vertebral de la Sagrada Escritura. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano Richard. De verdad que me siento muy feliz de poder estar concluyendo en esta noche este trabajo maravilloso. Hasta donde sé, no conozco algún curso completo de unicidad en video que se haya presentado. Creo que estamos siendo pioneros en esto, por lo menos en el idioma español, ¿cierto? No conozco de ninguno que haya sido tan completo y dado en 12 lecciones. Gracias a Dios por lo que nos permite, gracias al Señor por esta grande bendición y de dejar este material de calidad para el beneficio de la iglesia del nombre de Jesús. Entonces vamos a estudiar el tema aclaraciones sobre el lenguaje figurado y las cualidades de Dios. Vamos a ver en esta exposición, el contenido de esta exposición, de esta lección de esta noche, es las cualidades de Dios, la parte número 1, las cualidades de Dios, y la parte 2 tiene que ver con las visiones apocalípticas. En la parte de las cualidades de Dios vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, de la vida de Dios, del poder de Dios, del Espíritu de Dios, de la omnipresencia de Dios y de la santidad de Dios. ¿Por qué vamos a hablar acerca de esto? Porque curiosamente los pluralistas, las personas que no creen en que hay un solo Dios o que hay una sola persona divina, sino que se inventan más, toman estas cualidades de Dios como la sabiduría de Dios, como la palabra de Dios, como la vida de Dios, como el poder de Dios, como el Espíritu de Dios, como la omnipresencia de Dios o la santidad de Dios, y dicen que estas cualidades de Dios están hablando de más personas divinas o de más dioses, nos dicen. Pero vamos nosotros a darnos cuenta que simplemente la Biblia se está refiriendo a esto como cualidades de Dios. Y también en algunas visiones apocalípticas, como la del anciano de días y el hijo del hombre de Daniel capítulo 7, versículo 13, y la porción de Apocalipsis 5:13 que dice el que está sentado en el trono y el cordero. Entonces ahí también se inventan y dicen que hay más de una persona divina, que hay más de un Dios. Como el entendimiento de estas porciones de la escritura nos demuestran, nos siguen enseñando que solamente hay un Dios. Es que ninguna parte de la Biblia contradice esa verdad tan hermosa que la palabra de Dios enseña. Por eso uno de verdad se aterra de que la gente esté empeñada en inventarse a más personas divinas, a más de un Dios,
porque precisamente la gente como que está contenta con esas tradiciones mitológicas en las cuales ha creído, y cuando ellos vienen a supuestamente el cristianismo, ellos lo que siguen es creyendo en esas mismas doctrinas extrañas que habían tenido antes. Pero si se hubieran convertido verdaderamente a Dios, lo que tenían que confesar es que hay un solo Dios y que ese único Dios se ha manifestado en carne para venir a salvarnos como nuestro pariente redentor, que eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura, y eso es lo que nosotros estamos hablando a través de esta enseñanza de la unicidad de Dios. Vamos entonces a entrar en materia y vamos a ver entonces el tema de las cualidades de Dios. Vamos entonces a entrar a ver Proverbios capítulo número 8, que es un texto que utilizan los pluralistas. Especialmente este de Proverbios capítulo número 8 es uno de los capítulos que más les gustan a los arrianos modernos, los testigos de Jehová, donde nos dicen ellos que aquí se está hablando de la sabiduría, que es otra persona que estaba con Dios, o que es otro Dios, un Dios más chiquito que estaba con el Dios más grande. Aunque este capítulo de Proverbios 8 es uno de los capítulos más utilizados por los llamados testigos de Jehová, sin embargo, también hemos encontrado trinitarios que utilizan este capítulo para decir que aquí se está hablando de una segunda persona divina y distinta que le ayudó a Dios a crear las cosas, que fue como un co-creador. La Biblia dice que Dios hizo todo solo, ¿sí? Que Dios hizo todo con sus manos, que Dios lo hizo todo solo, pero los pluralistas, a ellos les gusta inventar que Dios tuvo a un co-creador, que tuvo a un obrero maestro, que tuvo un ayudante que le ayudaba a crear. Cuando el Señor dice, todo lo hice solo, yo, mis manos, yo todo lo hice solo, ellos están inventando que no, que Dios no pudo haberlo hecho solo, que Él tuvo a alguien que le colaboraba. Y así entonces tenemos a los llamados testigos de Jehová que nos presentan esta porción de la Escritura que vamos a leer. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Entonces, ahí están diciendo, mire, si se está hablando de la sabiduría, pero des en cuenta que está clamando. Y entonces no se puede estar hablando, dicen ellos, de una sabiduría como una cualidad de Dios, sino que se está hablando de otro sujeto, porque mire que clama, mire que da la voz. Y mire que sigue diciendo, oh hombres, dice la sabiduría, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entonces nos dicen ellos, ¿se da cuenta que se está hablando con características personales? Y luego dice en el versículo 22 de ese mismo capítulo 8, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces ellos nos muestran que la idea que ellos están transmitiendo es como la idea de un Dios más grande, como estamos viendo aquí en esta imagen de esta diapositiva, como un Dios más grande en un trono más alto y un Dios más chiquito en un trono más bajito, que era el que le estaba colaborando al Dios de arriba a hacer todas las cosas. Y por eso ellos dicen, mire que ahí está clarísimo, dice, con él estaba yo ordenándolo todo, yo era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿No se dan cuenta ustedes que ahí se está hablando de dos dioses, de uno más grande y de uno más chiquito? Nos dicen los testigos de Jehová. Y algunos trinitarios también toman estos textos y nos dicen, ahí se está hablando de dos personas divinas y distintas, nos dicen. Pero nada que ver, vamos a mirar este texto y lo vamos a estudiar por qué razón se está hablando de la forma en que se habla. Cuando nosotros estamos mirando Proverbios capítulo número 8, ahí aparece una figura literaria. Por eso el tema de hoy se llama el lenguaje figurado y las cualidades de Dios. ¿Qué aparece ahí? Una figura literaria que es la personificación. ¿Qué es la personificación? Es una figura que consiste en atribuirle propiedades humanas a algo que no las tiene, como por ejemplo a un animal, a un elemento de la naturaleza
o a un objeto o una idea, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí lo que aparece es una figura llamada la personificación. La sabiduría aparece como si fuera un individuo clamando, llamando a los hombres, diciéndoles, vengan, pónganme en atención, pónganme cuidado, que yo a ustedes les voy a dar palabra buena, les voy a dar palabra inteligente, ustedes me van a prestar atención, porque yo siempre he estado con Dios, porque yo, incluso cuando Dios estaba creando las cosas, yo estaba con Él. O sea, miren tan buena que es la sabiduría que hasta ha estado con Dios desde siempre. Por lo tanto, los hombres la deben recibir. Pero aparece en una personificación. No se está diciendo ahí que era que hubiera un Dios más pequeño al lado de un Dios más grande, que hubiera un obrero maestro haciendo lo que otro Dios más grande le decía a ese Dios más chiquito. Nada de esas cosas está hablando aquí Proverbios capítulo número 8. ¿Por qué sabemos que es así? Vea, por ejemplo, en Proverbios capítulo número 8, si nosotros tomamos a la sabiduría como una persona distinta de Dios, una persona divina distinta de Dios, como otro Dios, como un Dios más chiquito, si lo tomáramos así, pues entonces tendríamos problemas porque nos saldrían más dioses chiquitos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo número 8, versículo 12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura. O sea que entonces la cordura sería otro Dios más chiquito. Sería otro diosecito al lado de él. Dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. O sea que el consejo también sería otra persona divina y el juicio también sería otra persona divina. Dice, las riquezas y la honra están conmigo. O sea que las riquezas también, si la sabiduría es una persona divina, entonces también las riquezas son una persona divina y la honra también. Riquezas duraderas y justicia. O sea, si nosotros tomamos a la sabiduría, que es una cualidad de Dios, como una persona aparte de Dios, entonces también la cordura sería una persona aparte de Dios. El consejo y el buen juicio ya serían otras dos más, o sea que ahí vamos en 3. Las riquezas y la honra serían 6, ¿sí? Y la justicia serían 7, o sea, mejor dicho, ahí saldrían una cantidad entonces de personas divinas más. Y entonces ya no creeríamos en 2 o en 3, sino que ya se nos volvieron 7 los dioses. ¿Sí? Se nos volvieron 7. ¿Por qué razón la gente asume que unas cualidades de Dios son una persona aparte de Dios? Porque ellos no están contentos con la enseñanza de la Biblia. Aunque muchos de ellos dicen que aman la palabra de Dios, están demostrando que en realidad no la aman. Porque si ellos odian el principal mandamiento al punto de que son capaces de tomar cualidades de Dios para inventar personas divinas, pues están demostrando que ellos realmente no aman la escritura y no aman al Dios de la escritura, al cual le tienen que buscar acompañantes divinos a diestra y a siniestra. Fíjense también en la palabra de Dios. Hay gente que toma la palabra de Dios como si fuera un acompañante de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Dice, ¿se dan cuenta? Había alguien con Dios. Alguien estaba con Dios. Dicen, alguien estaba con Dios. Y uno dice, pero ¿alguien estaba con Dios? ¿Cómo así que alguien estaba con Dios si se está hablando de la palabra de Dios? ¿Cómo así que alguien estaba con Dios? Han llegado al colmo, inclusive, algunos trinitarios basados en un argumento de un especialista, un experto en griego trinitario llamado A.T. Robertson. A.T. Robertson ha hecho una declaración politeísta de Juan 1:1. Nos dice A.T. Robertson que en Juan 1:1 se tiene que entender como si hubieran dos sujetos cara a cara. Imagínense, como si hubieran dos individuos cara a cara. Como así como yo estoy en este momento viendo allá al hermano Richard y él me está viendo a mí, y entonces eso prácticamente sería un politeísmo, porque estaría hablando de dos individuos con cuerpecitos limitados que no pueden ir más allá de su cuerpecito limitado. Hay un espacio entre los dos que no pueden llenar, o sea, son dioses que no lo llenan todo. No son el Dios de la Biblia, por supuesto, porque el Dios de la Biblia lo llena todo. El Dios de la Biblia es un espíritu que lo llena todo. En cambio, estos son diosesitos limitados que hasta donde le llega la carita de él, hasta ahí llegó ese Dios.
y luego hay un espacio, aparece el otro Dios con la otra carita y entonces están cara a cara. Muchos nos han dicho que en Juan 1:1 se tiene que entender que habían dos sujetos, uno junto al otro o uno frente al otro, que porque la preposición pros de Juan 1:1, porque dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios ahí que donde dice y la palabra era con Dios, ¿cierto? Entonces ahí se dice pros en griego, entonces ellos dicen pros significa cara a cara, frente a frente, estar frente a frente. Pues si pro significara, fíjense ustedes en algo aquí que es bien curioso. La preposición pros puede significar frente a frente, pero cuando se está aclarando bien que se está tratando de individuos, puede significar frente a frente. El asunto es que la preposición pros tiene muchos significados, no necesariamente siempre el de frente a frente. Entonces ellos lo que hacen es asumir que en Juan 1:1 se está hablando de dos individuos para concluir que en Juan 1:1 se está hablando de dos individuos. Como ustedes ven, es un razonamiento circular que no ha demostrado nada, porque dicen que en Juan 1:1 hay dos personas y que entonces la preposición pros significa estar cara a cara. Eso es un razonamiento circular que no aporta nada. Uno se da cuenta también aquí que individuos eruditos como A.T. Robertson, afectados por una herejía, pueden hablar cualquier tontería. Entonces pierden la objetividad y en vez de hablar con sensatez, comienzan a hablar tonterías, como por ejemplo esto de que hay un Dios al lado de otro frente a frente. Bueno, A.T. Robertson dirá que no, que como él es trinitario, él no cree en dos dioses, pero al presentar a las personas divinas con cuerpecitos limitados y separados, que solamente llegan hasta donde llega su carita, pues él prácticamente está haciendo una declaración absolutamente politeísta. Y hoy en día vemos a muchos trinitarios diciendo precisamente que en Juan 1:1 se está hablando de dos individuos divinos estando uno frente al otro. Ese argumento lo hemos oído por montones de veces y de muchas personas trinitarias, al punto que al estar hablando de esa manera, están hablando entonces de cuántas cabezas divinas. Pues en este caso por lo menos de dos, y si le metemos al otro, entonces 3 cabezas divinas. Entonces después nos dicen a nosotros que cómo es que los acusamos de creer en un Dios con 3 cabezas, pero si en los que han hablado de 3 cabezas son ellos, no nosotros. Las explicaciones de ellos es que si hay un sujeto con la cara al frente de otra cara, pues entonces ¿cuántas cabezas hay? Hay por lo menos 2. Y si le metemos la otra cabeza, serían 3 cabezas. Ellos realmente creen en dioses en un Dios con 3 cabezas. Y incluso una vez un trinitario me dijo a mí que no solamente tenía 3 cabezas, sino que también tenía 6 ojos, que tenía 3 bocas, que tenía 6 orejas. Es decir, una cantidad de despropósitos que lo único que hacen es mostrar que los trinitarios creen, realmente muchos de ellos, es en una idea claramente politeísta. Precisamente en un debate que tuve sobre Juan 1:1 con un trinitario llamado Luis Carlos Reyes aseguró que Juan 1:1 hablaba literalmente de estar frente a frente. Pues si habla literalmente de estar frente a frente, entonces está hablando de 3 cabezas. Eso es politeísmo, ¿sí? Después, al yo mostrarle que lo que él estaba enseñando era el politeísmo, entonces dijo, no, es que es un literalmente que realmente significa figuradamente, yo me equivoqué, es figuradamente, o sea, tratando de recuperar el argumento cuando al principio se demuestra claramente como un politeísta, claramente como un politeísta. Es lamentable, pero esa es la verdad. Entonces, ¿de qué está hablando Juan 1:1? Vean, cuando nosotros llegamos a Juan 1:1, tenemos que mirar que el apóstol Juan estaba basándose, por ser él un judío, él se estaba basando en lo que él aprendió del Antiguo Testamento. Juan no se estaba inventando aquí nada nuevo. Juan estaba tomando el mismo significado de la palabra de Dios que él ya había aprendido en todo el texto sagrado del Antiguo Testamento. Juan no estaba tomando ideas que se inventaron por allá más adelante unos hombres diciendo que la palabra era un acompañante divino de Dios, ni nada de eso, porque Juan no creía en acompañantes divinos de Dios, ni siquiera creía en personas divinas, el apóstol Juan. Entonces, ¿de qué estaba hablando Juan? Mire, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento,
nos damos cuenta que la palabra de Dios es en hebreo davar. Y en el Nuevo Testamento aparece como logos. Pero tanto el hebreo davar como el griego logos significa Dios hablando, Dios actuando o Dios revelándose a sí mismo. No significa nada diferente, sino a Dios hablando, actuando o revelándose a sí mismo. Eso es lo que significa la palabra de Dios de acuerdo a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, ¿cómo pueden ustedes conocerme a mí? ¿Cómo pueden ustedes saber de mí? ¿Cómo pueden ustedes saber lo que hay dentro de mí, en mi mente? Pues cuando yo comienzo a hablar, cuando yo comienzo a expresarme, ustedes comienzan a conocer mis pensamientos y a la vez al conocer mis pensamientos también me van conociendo a mí, ¿sí? Entonces, esa es la manera de saber, por ejemplo, qué es lo que hay en mi mente. Y de la misma manera, al Dios hablar, al pronunciar su palabra, lo vamos conociendo a Él. Por lo tanto, la palabra de Dios no es nadie diferente a Dios, sino es Dios mismo en su revelación. Dios mismo actuando o revelándose a sí mismo. Por ejemplo, en el Salmo 130, en el versículo 5, dice la palabra de Dios que es lo mismo esperar en Yahvé que esperar en su palabra. ¿Sí? Da lo mismo, prácticamente, da lo mismo decir que podemos esperar en Yahvé, en Jehová, que esperar en su palabra. Miren lo que dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. O sea, él está diciendo ahí que ha esperado ¿en quién? En Jehová. Pero luego dice, esperé en su palabra. Porque confiar en Jehová es confiar en su palabra. Vea, nosotros los predicadores, la gente que habla acerca de Dios, los que enseñamos acerca de Dios, cuando estamos hablando y queremos que la gente conozca acerca de Dios, ¿qué predicamos? La palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios, la gente que conoce a Dios. O sea, que da lo mismo esperar en Yahvé que esperar en su palabra. Es lo mismo alabar la palabra y confiar en la palabra de Yahvé que confiar en Dios y esperar en Dios, como lo dice el Salmo 56 en el capítulo 4. ¿Sí? Da lo mismo exactamente alabar y confiar a Dios que alabar y confiar en la palabra de Dios. Es lo mismo, porque la palabra es Dios en cuanto a su revelación. La palabra no es un acompañante de Dios, sino Dios mismo en su revelación. Por ejemplo, dice el Salmo 56:4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Sí ven? O sea, dice, en Dios alabaré su palabra y dice, en Dios he confiado. Alabó la palabra de Dios, pero confiaba ¿en quién? En Dios, porque no hay ninguna distinción entre Dios y su palabra, porque la palabra de Dios es Dios en cuanto a su revelación. La palabra de Yahvé es nuestra luz, pero Dios mismo es nuestra luz. ¿Qué dice el Salmo 119:105? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin embargo, cuando vemos en segundo libro de Samuel 22:29, dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios que alumbrará mis tinieblas. O sea, que la lámpara es la palabra de Dios, pero la lámpara es Yahvé. O sea, que no hay distinción. ¿Qué está mostrando la Biblia? Que no hay distinción, que la palabra de Dios es Dios mismo en su revelación. No podemos pensar que la palabra de Dios es otro sujeto divino que estaba con Dios. Nada de esas cosas dice la Biblia. La Biblia no dice así. La palabra de Dios da vida a los hombres, pero Dios es el que da vida a todos. ¿Sí? Dice Marcos 4, Mateo 4:4 y Primera de Timoteo 6:13. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Todas las cosas fueron hechas, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Fue por la palabra de Dios, ¿cierto? Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Vamos a mirar ese texto de la Biblia para que los hermanos puedan también tenerlo
y puedan repasar. Salmo 33, versículo 8. Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Además también vemos nosotros que en Génesis capítulo 1 dice, y dijo Jehová, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Y dijo el Señor, sean las plantas, ¿y qué? Y fueron las plantas. Y dijo el Señor, sean los animales, ¿y qué? Y fueron los animales. Y dijo el Señor, sean las lumbreras, y fueron las lumbreras, etcétera, 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 porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, porque él dijo y fue hecho, porque él mandó y existió. Entonces, no podemos pensar que la palabra de Dios sea alguien diferente a Dios, un ayudante de Dios, nada de eso, porque simplemente Dios dio su palabra y las cosas surgieron, pero nadie le estaba ayudando a él a crear nada, sino él mismo por medio de su palabra. O sea, que da lo mismo decir que la palabra de Dios ha creado que Dios haya creado todas las cosas. Ahora vamos a estudiar por qué Juan 1:1 nos dice que la palabra estaba con Dios, o qué es lo que nos está diciendo Juan 1:1 ahí. Lo que nos está diciendo Juan 1:1 es que desde el principio la palabra estaba con Dios, porque desde la eternidad Dios tuvo un plan para revelarse a sí mismo al hombre, y ese plan estuvo con él. ¿Sí? Ese plan estuvo con él. ¿La palabra cuál es? ¿Qué es la palabra? La palabra es el plan de Dios para los hombres. ¿Qué es lo que los hombres tienen que entender para ser salvos? La palabra de Dios, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, como lo explicamos en el capítulo número 6 de este curso de Unicidad de Dios, que invitamos a que lo miren, ¿cierto? Entonces, desde la eternidad Dios tuvo un plan para revelarse a sí mismo, y ese plan estuvo con él. Juan 1:1 también nos dice que la palabra era Dios, porque en el plan eterno de Dios para con el hombre estaba determinado que Dios mismo iba a venir a salvar haciéndose un hombre, que es el Cristo, el Hijo unigénito. Como lo dice Juan 1:14, Efesios 1 del 9 al 12, Colosenses 1 del 26 al 27. El Hijo de Dios, la palabra pronunciada por Dios en el pasado, en el Hijo de Dios, la palabra pronunciada por Dios en el pasado, encuentra ahora su cumplimiento. Por eso es que el Hijo es la palabra hecha carne, porque en Cristo Jesús todo el plan de Dios encuentra su cumplimiento en esa palabra hecha carne. Entonces, la palabra, en el principio ya era la palabra, en el principio ya había un plan con Dios. El plan ya estaba con Dios. En el principio, el plan de salvación para la humanidad ya estaba, ¿cierto? En el principio ya era la palabra. La palabra estaba con Dios. Quiere decir que ese plan era de Dios, le pertenecía a Dios, estaba con Dios tal como nuestros planes y pensamientos están con nosotros. Y la palabra era Dios porque dentro del plan de Dios estaba determinado que él mismo y no otro era el que se iba a venir a manifestar en carne para darnos salvación. De eso es que está hablando Juan 1:1, y por eso Juan 1:14 dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. O sea, no es que una segunda persona divina, no es que otro Dios que se llamaba la palabra estuviera con Dios, porque nada de eso dice la Biblia. Ya hemos demostrado que en todo el Antiguo Testamento se demuestra claramente que la palabra de Dios es Dios mismo en cuanto a su forma de revelarse, de actuar y de darse a conocer a los hombres. ¿Sí? Nunca la Biblia dice en el Antiguo Pacto que la palabra hubiese sido un individuo diferente. Por lo tanto, Juan no se estaba inventando nada diferente a como dicen los trinitarios, o hablan también los arrianos aquí, sino que claramente está hablando de que era Dios mismo con su plan, y en ese plan él mismo se iba a revelar y se iba a manifestar a los hombres para darles salvación. Juan 1:18 también nos dice que el Hijo, que es la palabra hecha carne, es la mejor exégesis o explicación del hombre o explicación del Padre para los hombres. Dice la Biblia que aunque Dios nos habló de muchas maneras en el tiempo pasado, ahora ha decidido hablarnos por el Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Miren que está diciendo que es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre. No dice que es el resplandor de la gloria de un Dios Hijo.
No está diciendo que es la imagen misma de la sustancia de una segunda persona divina, sino que es la imagen misma de la sustancia de Dios, del Padre. El conocimiento de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo, dice en 2 Corintios 4:6, porque todo lo que Dios ha querido mostrarnos nos lo mostró a través de Jesucristo, quien es él mismo manifestado en carne como un hombre. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, es decir, lo ha explicado. Ahí donde dice lo ha dado a conocer, la palabra griega es exegiomai, de donde viene exégesis, que significa interpretación o dar a conocer. Quiere decir esto que el Hijo, quien es Dios manifestado en carne, es el que nos ha explicado al Dios invisible, al Dios que no podíamos ver. Él se hizo visible y entonces lo hemos conocido a través del Hijo, quien es Dios mismo manifestado en carne y siendo como uno de nosotros, como uno de los hombres. Gloria al nombre del Señor Jesús. De manera que ni la sabiduría de Dios, que es una cualidad de Dios, ni la palabra de Dios, que es el plan de Dios para con el hombre, el cual se consuma en Cristo, quien es Dios mismo manifestado en carne, ninguna de estas dos cualidades de Dios nos está mostrando a otra persona divina. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar acá. Algunos dicen, algunos trinitarios alegan que en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 13, alegan ellos que se muestra a la palabra como una persona, dicen ellos, una persona. Pues sí, se muestra como un individuo humano, como el rey descendiente de David, como Dios manifestado en carne, pero nunca se presenta como otra persona divina y distinta. Por eso uno no le puede añadir a la palabra de verdad. Cuando leemos Apocalipsis 19, del 11 al 13, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios o el verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando está mostrando que estaba con una ropa teñida en sangre, está hablando del aspecto humano. Está hablando del Cordero, que es Dios manifestado en carne, de manera que no se está hablando de ningún individuo divino con Dios, sino que se está hablando más bien de la manifestación de Dios en carne, quien reinará como hombre, como el rey descendiente de David, reinará sobre todos los hombres. Por eso también se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la palabra de Dios no es ningún sujeto divino aparte del único Dios verdadero. No nos podemos inventar ese tipo de cosas porque Dios aborrece cualquier idea de otro Dios. Cualquiera que se invente a otro Dios realmente es que aborrece la palabra de verdad. Hay gente diciendo yo amo a Dios, yo amo su palabra, pero mientras estén inventando más dioses con el Dios verdadero, realmente están demostrando que no la aman. Y si alguien en verdad ama a Dios y está creyendo en estas cosas, pues entonces se tiene que arrepentir y venir a Dios para que Él le reciba y usted pueda tener verdaderamente parte en el reino de Dios. Hay otros que nos dicen que la vida de Dios es una persona con Dios, que porque primera de Juan capítulo número 1 versículo 2 dice así, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, se dan cuenta, dice, estaba con el Padre. Por lo tanto, tiene que ser otra persona divina y distinta. Bueno, ¿desde cuándo la vida de nosotros que está con nosotros es otra persona distinta a nosotros? Nunca, ¿cierto? Pero se tienen que inventar que la vida de Dios sí es otra persona con Dios. Nos dicen, no, es que el error de ustedes es que ustedes creen que la vida suya, que no es otra persona con usted, es lo mismo que la vida de Dios, porque la vida de Dios sí es otro individuo. No, la vida de Dios no es ningún otro individuo. La vida de Dios es que Él puede existir, ¿cierto? Que Él puede existir por Él mismo y esa vida, esa autoexistencia que Él tiene, a los santos se las ha permitido también tenerla para que vivan por Él. Por eso, cuando Cristo Jesús vino al mundo a cumplir el plan de Dios,
Cuando Cristo Jesús vino, quien es Dios manifestado en carne, vino a cumplir el propósito de Dios para con los hombres. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, también pudimos tener vida. Vida que tenía Dios primero para que nosotros podamos vivir con Él. Pero la vida de Dios no es ningún sujeto con Dios. Eso en realidad es una barbaridad pensar que la vida de Dios es un sujeto con Dios. O sea, que ni la sabiduría, ni la palabra, ni la vida de Dios son individuos con Dios. Son simplemente cualidades del único Dios verdadero. Ahora, el poder de Dios. Hay literatura abundante de los testigos de Jehová donde nos dicen que el poder de Dios es una persona con Dios, que es un Dios más pequeño, nos dicen ellos. Tienen artículos donde dicen que el poder de Dios significa un individuo divino aparte del Dios verdadero. Y nos citan este texto como por ejemplo de 1 Corintios 1:24, donde dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces nos dicen, se dan cuenta, ahí está diciendo que hay una persona que se llama Cristo, que es divina y que Él es el poder de Dios y es divina y está al lado con Dios. Entonces nos muestran a nosotros fotografías como las que vemos acá, imágenes como las que vemos acá, donde hay un anciano en un trono y un muchacho más joven, un Dios más jovencito que el otro, parado o sentado, ellos lo acomodan de muchas formas diferentes, estando ahí, a la derecha del otro. Y si eso no es politeísmo, entonces, ¿qué es? ¿Sí? La pregunta que nos hacemos nosotros es que miren que estas imágenes no las hemos hecho nosotros. Estas imágenes las han hecho los arrianos y los trinitarios. Estas imágenes no las hicimos nosotros. Y si este es un Dios, el anciano que está en el trono, y si este también es un Dios, el muchacho que está al lado de él, y si hay cuerpos separados que tienen ellos y hay espacios entre ellos, entonces, ¿qué son? ¿Qué son? Piensen ustedes, ¿qué son entonces? Pues eso es politeísmo. Son dioses. Están hablando realmente de dioses. No, ahí no, yo no veo un solo Dios, ahí estoy viendo dos dioses. Eso es politeísmo. Y eso es lo que creen los trinitarios y los arrianos. Eso es lo que ellos han venido recalcando. Pero cuando nosotros entendemos por qué 1 Corintios 1:24 habla de Cristo como el poder de Dios, pues nos damos cuenta que Él es el poder de Dios porque Él es el varón de la diestra de Dios a través del cual Dios pudo hacer su obra. Aquí también en este curso de la Unicidad de Dios hablamos de el varón de la diestra de Dios en uno de nuestros capítulos, que si no estoy mal es el capítulo número 8. Entonces invitamos a los hermanos a que lo vean. El Salmo 80:17 dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Cuando se está hablando de Cristo como el poder de Dios, quiere decir que Cristo es el varón por medio del cual Dios pudo librar a los hombres de la esclavitud del pecado y cumplir su plan para con la humanidad. De eso es que se está tratando en 1 Corintios 1:24, no de un individuo divino al lado de otro individuo divino, no de un Dios coigual al lado de otro Dios, no de un Dios más chiquito al lado de un Dios más grande, nada de esas cosas, de nada de eso está hablando la palabra de Dios. O sea que hemos demostrado hasta acá que ni siquiera podemos decir que la sabiduría de Dios, que la palabra de Dios, que la vida de Dios o el poder de Dios sean individuos al lado de Dios. Es que realmente da como pena. Da tristeza que la gente se esté inventando que la vida de Dios, que el poder de Dios, que la palabra de Dios o la sabiduría de Dios sean personas con Dios. Definitivamente es porque no quieren creer a lo que la Biblia dice claramente. Ahora, el Espíritu de Dios, de esto hablamos en la clase pasada, la clase número 11, el video número 11, pero voy a repetirlo porque también lo utilizan como que el Espíritu de Dios es alguien diferente a Dios. Cuando simplemente se está hablando de el Espíritu de Dios como una cualidad de Dios, por cuanto el Espíritu de Dios se refiere a la naturaleza misma de Dios. Dios es espíritu, ¿cierto? Por lo tanto, llamar a Dios espíritu no es ningún problema. Como por ejemplo nosotros los hombres, ¿qué somos los hombres? Somos almas vivientes. Entonces a veces yo puedo decir el alma del hermano Richard y no quiere decir que yo me esté refiriendo a otra persona diferente a él. Simplemente estoy mencionándolo como un alma viviente que es Él, ¿cierto? Entonces hablar del Espíritu de Dios no es pensar en otra persona diferente a Dios, es que no tiene sentido. Pero hay gente creyéndolo así.
Entonces nos toman textos como el de Isaías 48:16, donde dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 48:16, y dicen, ¿se dan cuenta? Habla de Jehová el Señor y su Espíritu. Hay dos individuos divinos, hay dos personas divinas, hay tres personas divinas, porque dice Jehová el Señor y su Espíritu. Pues entonces, si hubieran tres, entonces, ¿qué hacemos con el texto de Lucas 12:19, donde el rico insensato dijo: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate? Entonces, ¿será que el alma del rico insensato era otra persona con la cual él estaba hablando? ¿No era más bien él hablando consigo mismo diciendo: diré a mi alma? ¿Cómo es posible que uno se dé cuenta que un hombre puede hablar con su alma y no creer que Dios se puede referir a su espíritu sin que esa referencia haga que Dios sea otro individuo divino o que el espíritu sea otro individuo divino? O sea, ahí uno se da cuenta que definitivamente la gente que es pluralista son pluralistas porque ellos realmente no quieren creer a la palabra de Dios y no quieren ponerle sentido y lógica y entendimiento, sino que quieren creer cualquier tontería. Es la verdad. Aunque parezca que estamos hablando fuerte cuando decimos eso, es la verdad. Cualquiera que interprete el Espíritu de Dios como otra persona diferente a Dios, definitivamente no conoce al Dios de la Escritura. Primera de Corintios 2, del 10 al 11, es un texto precioso que nos ayuda a contrarrestar esto de que el Espíritu de Dios es una persona diferente a Dios. Primera de Corintios 2, del 10 al 11 dice: porque el Espíritu, y está hablando del Espíritu de Dios, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces hay gente que dice, se da cuenta, el Espíritu de Dios tiene que ser alguien diferente a Dios porque es que el Espíritu de Dios sabe lo de Dios. O sea, es alguien sabiendo lo de otro. Pero si eso fuera cierto, entonces, ¿cómo es que el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre? O sea, que es aquí también alguien diferente sabiendo lo mío. No, de ninguna manera. Así como mi espíritu sabe las cosas que son mías, mi hombre interior sabe las cosas que son mías, así de la misma manera, la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, sabe las cosas de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. El ser de Dios conoce las cosas de Dios porque es Dios mismo. ¿Sí? Y entonces este texto de 1 Corintios 2, del 10 al 11, que tanto les gusta a los trinitarios para hablar del Espíritu como si fuera otra persona divina, lo que hace es destruir la Trinidad. Porque al hablar del Espíritu del hombre que sabe las cosas del hombre, ahí la Trinidad queda destruida. Porque el Espíritu de Dios que conoce las cosas de Dios no puede ser nadie diferente a el mismo Dios, al ser interior de Dios mismo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Otra de las cualidades de Dios que se usan para hablar de personas divinas y distintas es la omnipresencia. No se entiende la omnipresencia de Dios y por eso se inventan personas divinas. Cuando ven la omnipresencia de Dios, los pluralistas, ellos están imaginando que porque Dios es omnipresente, Dios se convirtió en varias personas divinas. Como Dios puede actuar aquí mismo conmigo, y como Dios puede hablar a la misma vez con creyentes en cualquier otro lugar del mundo, por ejemplo en Japón, por ejemplo en Rusia, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo por allá en Botsuana, por ejemplo en cualquier lugar del mundo, en Madagascar, donde sea, entonces el hecho de que Dios opere allá y opere aquí y opere allá, no quiere decir que Dios se volvió 2, 3, 4, 5 o más dioses. Eso simplemente está hablando de la omnipresencia de Dios, que Él puede estar aquí, hablar conmigo, puede estar en otro lugar, hablar con otro, y no tiene ningún problema porque Él es asombroso y Él es omnipresente. Algo que los seres humanos no podemos hacer, porque los seres humanos solamente podemos estar en un lugar y conversar en una sola conversación. Ya cuando empezamos a tener 2 o 3 conversaciones, la cosa se nos vuelve complicadísima y de pronto no somos capaces de responder, pero Dios no. Y entonces los pluralistas ven la omnipresencia de Dios y creen que hay más personas divinas que porque Dios es omnipresente. Por ejemplo, nos citan el bautismo de Jesús y nos dicen, ahí hay 3 personas.
¿Por qué nos dicen eso? Porque ellos no pueden creer que Dios es omnipresente, no lo creen. Y como no creen que Dios es omnipresente, entonces por esa razón creen que en el bautismo de Jesús hay 3 personas. Cuando lo que hay que entender es que ahí se está hablando ¿de qué? De la omnipresencia de Dios. Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí en este relato? Lo que estamos viendo aquí es al Hijo, que es el hombre en el cual Dios se manifestó, el hombre en el cual Dios se encarnó, el hombre por medio del cual Dios se manifestó en carne, la manifestación de Dios en carne, quien es Emmanuel, Dios mismo con nosotros como un hombre. ¿Qué está él haciendo ahí? Está siendo visto por toda la gente que estaba en el río Jordán y está siendo bautizado por Juan el Bautista. Juan le dice, Señor, ¿cómo es que tú vienes a mí para que yo te bautice si el que tiene que ser bautizado soy yo, pero por ti? Y entonces Jesús le dice, deja, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces ahí está el Hijo, Dios manifestado en carne. Y se oye una voz desde los cielos que dice, tú eres mi Hijo amado. Y entonces nos dicen los pluralistas, se da cuenta un individuo, un sujeto en la tierra y el otro sujeto en el cielo. Porque ellos creen en dioses limitados, en dioses con cuerpecitos limitados, dioses con cabecitas limitadas, dioses que no pueden llegar más allá de donde llega la manito derecha o la manito izquierda, dioses que están limitados por el cuerpecito. Y entonces dicen, se dan cuenta, había un Dios abajo mientras el otro Dios hablaba desde arriba. Pero no se dan cuenta más bien que aquí se está hablando es de el único Dios todopoderoso que por fuera del tiempo y del espacio decía, tú eres mi Hijo amado, pero ahí manifestado en carne, en la limitación que él tomó como hombre, él podía oír esa palabra que decía, tú eres mi Hijo amado. Ese Hijo es el hombre perfecto en el cual Dios se manifestó. O sea que aquí estamos viendo en la omnipresencia de Dios. Dios, y lo hemos repetido en varias oportunidades, Dios cuando se manifestó en carne, él no dejó de ser Dios, él no dejó de ser el espíritu ilimitado que vive por fuera del tiempo y del espacio y que el tiempo y el espacio no lo pueden confinar. Pero cuando él se manifestó en carne, él tomó una naturaleza humana por medio de la cual se confinó al tiempo y al espacio, pero en esa manifestación, porque él no dejó él siguió existiendo por fuera de la encarnación como el Padre ilimitado, como el Espíritu ilimitado. Por lo tanto, siendo el Espíritu ilimitado desde los cielos podía hablar, porque él está en cualquier lugar como el Espíritu ilimitado. Y en ese momento la gente escuchó la voz de Dios, ¿sí? Como el Espíritu ilimitado, mientras también lo estaban viendo ahí manifestado en carne, mientras también veían su manifestación en carne. No es que hayan dos individuos divinos, dos personas divinas de ninguna manera, sino un solo Dios que habla desde los cielos como el Espíritu ilimitado que es, pero que también a la vez está manifestado en carne en el río Jordán porque Dios se manifestó en carne. Entonces los pluralistas no pueden entender, primero, la omnipresencia de Dios y tampoco, segundo, quieren creer que Dios se manifestó en carne. Y por eso no pueden entender esta porción de la Escritura. Vean que incluso hay algo más acá, y es que Juan el Bautista es el único que vio a la paloma descender. ¿Sí? Dice ahí en Juan 1, del 31 al 33, dice, y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fíjense en algo acá. Juan recalca que él no sabía quién era el Mesías, pero Dios, que fue el que lo envió a bautizar, le dijo, vea, aquel sobre el cual usted vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede usted ver el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es invisible? Pues tenía que tomar alguna forma visible para que Juan pudiera conocer que Jesús era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, esa paloma la vio Juan. Pero hay gente que está pensando que hay una tercera persona divina que en realidad es una paloma.
Y en las imágenes que vemos nosotros que en las imágenes que han hecho los trinitarios, vemos que presentan a un anciano, a un muchacho joven y a una paloma revoloteando por encima de ellos dos. O sea que ellos creen que el tercer individuo es verdad una paloma. Y cuando hablan del Espíritu Santo, hay cantos que se han inventado donde dicen: palomita, lléname de ti, palomita, como si Dios fuera una paloma. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto que un símbolo que Juan el Bautista vio, ellos digan que Dios es eso. Era un símbolo para Juan, ¿sí? Para que Juan viera que el Cristo, Jesús, es el Cristo, el Mesías. De eso se trataba. Entonces la omnipresencia de Dios también es una cualidad de Dios que han tomado para inventarse personas divinas. Entonces fíjense ustedes la barbaridad que han cometido los pluralistas por no amar la palabra de Dios, que se han inventado que la sabiduría de Dios, que la palabra de Dios, que el poder de Dios, que la vida de Dios, que el Espíritu de Dios y que la omnipresencia de Dios son personas o forman personas, ¿sí? ¿Todo por qué? Por no querer entender la palabra de Dios y todo por no querer creerla. Porque si en algo es clara la Biblia, es en que solamente hay un Dios. En eso es supremamente clara la Biblia. En eso no hay confusión, en eso no hay ninguna contradicción. La Biblia dice: para nosotros no hay ninguna contradicción, para nosotros no lo discutimos, indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, nosotros no lo discutimos, creemos que hay un solo Dios y que Dios se manifestó en carne, pero hay gente que no le gusta y eso lo mantiene discutiendo. Pero la iglesia de Dios, para la iglesia de Dios, eso es indiscutible. Nosotros no discutimos que hay un solo Dios, ni ponemos en duda jamás que Dios se manifestó en carne. Eso lo creemos y amamos esa palabra de verdad. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio y eso es lo que nosotros debemos creer. Por si fuera poco, algunos se han inventado que la santidad de Dios forma personas divinas. Por si fuera poco, otra cualidad de Dios. Apocalipsis capítulo número 4, versículo 2, nos dice la Biblia que Juan el apóstol, dice, vio un trono y en el trono uno. No vio tres tronos, no vio tres individuos, sino dice: y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Fíjense lo claro que lo dice la Biblia. ¿Por qué la gente no lo puede aceptar? ¿Por qué la gente no lo puede creer? La Biblia dice que hay un solo Dios, dice que hay un solo trono, que en el trono hay uno sentado, pero hay gente que dice: no, hay tres tronos, hay tres personas, hay tres individuos. Inventan imágenes que no tienen nada que ver con la escritura, pero la palabra de Dios les sigue diciendo la verdad y la gente es terca porque no quiere aceptar la verdad, porque están contentos con el politeísmo. Porque Satanás sabe que si la gente no cree el principal mandamiento, no van a amar a Dios con todo el corazón. Esto es lo que pasa. Por eso ha querido confundir a los incrédulos. Apocalipsis capítulo número 4, versículo 8, es un versículo que se encuentra dentro del mismo capítulo 4 donde acabamos de leer que hay un trono y uno solo, ¿sí? Y sin embargo, ese versículo de Apocalipsis 4, 8 lo han tomado los pluralistas para decir que ahí se está hablando de tres personas. Que porque dice así el texto, escuchen, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El profeta Isaías también tuvo una revelación similar, donde también escuchó a unos ángeles que decían: santo, santo, santo. Y entonces ellos dicen: ¿se dan cuenta? ¿Cuántas veces dijo santo? 3 veces. Santo, santo, santo. Por lo cual hay 3 personas divinas y distintas, porque el santo primero es para una persona, el otro santo es para la segunda y el otro santo es para la tercera. Y uno dice: pero qué barbaridad. En un mismo capítulo de la Biblia, donde se habló de uno solo que había en el trono y uno solo sentado en ese trono, ellos están inventando 3. O sea, no pueden ni siquiera leer, no pueden ni siquiera mirar el contexto de lo que se está hablando
porque el afán de ellos es inventarse a tres como de lugar. No les interesa nada de la Biblia. Lo único que les interesa es inventarse a tres individuos. Lo único que les interesa es seguir en consonancia con el credo de Atanasio, porque ellos creen que el credo de Atanasio es la Biblia, porque no aman la palabra de Dios. Pero no es que este santo sean tres individuos, porque ya hemos visto que hay un trono y uno sentado. Ahí lo está diciendo la Biblia. Entonces, inclusive en Apocalipsis, en el capítulo número 15, en el versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Solo tú, no dice solo ustedes, serán santos, sino uno. O sea que el santo es uno solo. Entonces, ¿qué significa eso del santo, santo, santo? Es simplemente una repetición triple donde se está mostrando que Dios es infinitamente santo. No se está diciendo solamente que Él es santo una vez, sino que Él es muy santo. Algunos dicen por ahí 3 veces santo. No, 3 veces santo no. Dios no es 3 veces santo. Dios es miles de veces santo. Solo que usted, al hacer la repetición triple, solamente basta con decir 3 veces para mostrar que lo que se quiere decir es que Él es infinitamente santo. Por ejemplo, hay textos de Jeremías 22-29 donde el profeta Jeremías dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. O sea que será que Jeremías estaba diciendo que hay 3 tierras distintas y un solo planeta verdadero. No, Jeremías no estaba diciendo eso. Jeremías estaba diciendo al repetir 3 veces tierra, les estaba diciendo: presten atención, porque esto se va a cumplir. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Ezequiel 21-27 dice: arruina, 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 los reduciré. O sea que Ezequiel estaba hablando de 3 ruinas distintas y una sola tragedia verdadera. No estaba hablando de nada de eso. Está diciendo es arruina, arruina, arruina. Quiere decir que sería sometido ese pueblo a una gran ruina. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el santo, santo, santo quiere decir que Dios es infinitamente santo. Eso es lo que quiere decir. Hay canciones que 3 veces santo, que 3 veces santo. No, nada de 3 veces santo. Dios es infinitamente santo. Él es santísimo. ¿Sí? Él es más que santo. Él es santísimo. Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Todo esto que hemos visto, está inventando que hay 2 o 3 Jehovás. Pero lo han dicho de una manera descarada y frontal. Los pluralistas. No nosotros, sino ellos son los que hablan así. Mientras la Biblia dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así dice la Biblia, y eso lo tenemos que creer. Ellos nos están diciendo que no es verdad, que no hay un solo Jehová, que hay 3 Jehovás. Eso es lo que nos están diciendo. Al punto que algunos han tomado el texto de Génesis 19:24 y nos han dicho que hay 2 Jehovás, pero que también hay que ver que en otros textos se habla de otro Jehová, o sea que hay 3 Jehovás. Y nos dicen que este texto de Génesis 19:24 habla de 2 Jehovás, que porque dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Fíjense ustedes este comentario que hace este señor Dan Corner, un evangelista trinitario, evangelista entre comillas, porque está enseñando un Dios falso. Este señor Dan Corner nos dice lo siguiente sobre Génesis 19:24. Dice Génesis 19:24: entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Dice otra vez 2 Yahvés diferenciados. Miren, no le da temor de hablar de 2 Yahvés. Pero la Biblia está diciendo que hay uno solo. Y él dice: no, aquí hay 2. Pero la Biblia dice que hay uno y él dice que no, que hay 2. Y que tienen que haber incluso 3. Mire, dice él aquí: 2 Yahvés diferenciados. Uno hace llover azufre y fuego de parte del otro. Uno del otro. ¿Eso qué es? Si eso no es politeísmo, entonces ¿eso qué es? Eso es politeísmo. Definitivamente. Pero mire lo curioso que sigue diciendo este señor. Dice: ya acaba de decirnos que hay 2 Yahvés. Y entonces dice: sin embargo, en puridad no podemos decir que hay 2 o 3 Yahvés, sino un solo Yahvé, aunque con pluralidad en su unidad. O sea, como digo una cosa, digo otra, ¿cierto? Ya dije que hay 2 Yahvés,
pero no, ya me acordé que la Biblia dice que hay un solo Yahvé, entonces ya, no, yo no puedo decir que hay, ya me acordé en puridad, o sea, realmente en lo que es correcto, ya me acordé que no hay dos Jehová, sino uno solo. O sea que hay uno solo, pero en pluralidad. Pero entienda que en esa pluralidad, ese Yahvé se vuelve tres Yahvés. O sea, hay un Yahvé en tres Yahvés. ¿Usted entiende eso? ¿Eso tiene sentido? Por eso es que los trinitarios dicen que la Trinidad no se puede entender. Pues ¿quién va a entender semejante barbaridad, semejante despropósito, semejante incoherencia? Que hay tres Yahvés en un Yahvé. Cuando quiero son tres Yahvés. Y cuando quiero son dos Yahvés. Y aquí dice un Yahvé que mandó fuego de otro Yahvé. ¿Cómo así que un Yahvé mandaba fuego de otro Yahvé? Si hay un solo Yahvé. O póngase serio, le diría yo, o hay tres Yahvés o hay un Yahvé, pero aquí no me venga con cuentos, ¿cierto? O como cuando ellos hablan de un Dios y otros y tres dioses. Hay un Dios, pero hay tres dioses. O sea, ¿hay tres o hay uno? Pónganse serios. Pero no podemos nosotros estar hablando aquí un lenguaje cantinflesco, ¿cierto? Un lenguaje de, digamos, como de la chimoltrufia, que como digo una cosa, digo otra, sino que tenemos que ponernos serios, ¿cierto? En estas cosas que son cosas de verdad que tienen que ver con nuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Génesis 19:24? En Génesis 19:24 hay una figura literaria que es el pleonasmo. El pleonasmo es una figura literaria que es, consiste en emplear en la oración uno o más vocablos que parecen innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho. Por ejemplo, cuando usted dice, lo vi con mis propios ojos, pues ¿con qué malo iba a ver si no era con los ojos? Pero usted hace el pleonasmo con el propósito de mostrar que lo vio bien, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, la repetición del nombre de Jehová en Génesis 19:24 transmite fuerza al versículo para indicar que solo Jehová Dios y nadie más envió el azufre y el fuego que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero estar pensando que en dos Jehovás, en tres Jehovás, eso definitivamente es odiar la palabra del Señor. Eso es no ponerle sentido a la escritura y en no creer la palabra de Dios. Bueno, ya vamos aquí entonces a entrar a la segunda parte de la exposición, que es la explicación de las visiones apocalípticas de Daniel 7 y Apocalipsis 5. ¿Sí? Pero hemos demostrado hasta acá que ni la palabra, ni la sabiduría de Dios, ni el poder de Dios, ni la vida de Dios, ni la santidad de Dios, ni el Espíritu de Dios forman a otras personas divinas y distintas. Ninguna parte de la Biblia está hablando de dos personas divinas, de tres personas divinas. No está hablando de dos dioses ni de tres dioses. No está hablando de un Dios más grande y un Dios más chiquito. No está hablando de nada de eso. No, la Biblia solamente habla de un Dios y la Biblia por ninguna parte habla de una pluralidad de deidades. La Biblia habla de un solo Dios y eso es lo que nosotros tenemos que creer. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que creer. Las cualidades de Dios no son otros dioses. Y ocurre que no se entiende el lenguaje figurado. De la misma manera en las visiones apocalípticas pasa eso. No se entiende que son visiones. No se entiende que se trata del lenguaje apocalíptico. ¿Qué es el lenguaje apocalíptico? El lenguaje apocalíptico es un lenguaje por medio del cual se habla de eventos escatológicos, de eventos proféticos, ¿sí? Donde se utilizan símbolos para ayudar a dar fuerza a lo que se está diciendo. Si nosotros le preguntáramos a cualquier pluralista si ellos creen que la gran ramera de la cual se habla en Apocalipsis es una mujer prostituta, ellos nos van a decir que no es una mujer prostituta, que se trata de un sistema que se ha rebelado contra Dios, que se trata de un sistema apóstata que se rebeló contra Dios. Y entonces nos van a decir que esa visión de la gran ramera no la tome como una mujer prostituta literalmente, sino que lo entienda a través de los símbolos que está hablando. Pero curiosamente, cuando llegamos a textos como los de Daniel 7 y Apocalipsis 5, que también son textos apocalípticos, ellos no se dan cuenta de que esos textos se tienen que entender a través de los símbolos que están hablando y ellos creen que ahí se está hablando literalmente, que se tiene que tomar literalmente lo que se está diciendo. Totalmente confundidos.
Si nosotros vemos el texto de Daniel capítulo número 7, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Miraba yo en las visiones de la noche, Daniel, él es el que está hablando, dice, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, al anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Daniel capítulo 7, versículo 13. Entonces los pluralistas han dicho que aquí hay dos personas divinas, o inclusive que aquí está el Dios grande y el semidios, como dicen los arrianos. ¿Sí? Entonces están diciendo, aquí hay dos individuos divinos, es que usted no los puede ver. O sea, usted es muy ciego si no los puede ver. Ahí se está hablando claramente de dos sujetos divinos. Pero ¿será que es verdad que ahí se está hablando de dos sujetos divinos? ¿Será que esto está transgrediendo la enseñanza bíblica de que hay un solo Dios? ¿De qué es que está hablando? Vamos a entrar a mirar a ver si es verdad que habla de dos sujetos divinos o si es invención de los pluralistas. Cuando nosotros estamos en Daniel capítulo 7, fíjense bien, Daniel capítulo 7 comienza a hablar de la visión de cuatro bestias, que es el mismo capítulo donde está el 7:13, el anciano de días y el hijo del hombre. Hay cuatro bestias. Daniel 7:17 dice, estas cuatro grandes bestias, ¿son qué? Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y realmente no son solamente cuatro reyes, sino cuatro reinos. Y cuando nosotros nos ponemos a investigar, nos damos cuenta que la primera bestia, que era como un león y tenía alas como de águila, se está refiriendo es al reino de Babilonia, como lo dice el versículo 7:4. El oso que devoraba todo lo que encontraba a su paso se está refiriendo al imperio medo-persa, capítulo número 7, versículo 5. La bestia que era como un leopardo, pero que también tenía cuatro cabezas de leopardo y cuatro alas, ese es Grecia, 7:6. Y en el capítulo número 7, versículo 7, se habla de una bestia espantosa y terrible que destruía todo lo que encontraba a su paso y tenía 10 cuernos, del cual salió un cuerno pequeño, y entonces eso está hablando de Roma, ¿sí? No tenemos tiempo para entrar en los detalles, pero lo que estamos viendo es que se hablaba de cuatro grandes bestias que simbolizan cuatro grandes reinos, ¿cierto? De eso se está hablando. Entonces, si nosotros tomamos literalmente esa visión apocalíptica, entonces tendríamos que concluir que realmente Daniel no estaba viendo unas bestias, sino que él estaba, perdón, si la tomamos de manera literal, sí, entonces no tenemos que concluir que estaba viendo reinos, sino que él estaba viendo unas bestias literales que existen de manera literal. Pero ¿será que esas bestias realmente existen de manera literal o simbolizaban algo? Ya nos hemos dado cuenta que esas bestias lo que hacen es simbolizar algo y no que existan de manera literal, ¿cierto? Esas bestias tan raras, una bestia de un león con unas alas de águila, un oso que devoraba, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, una bestia espantosa y terrible. Eso, nada de eso se debe tomar de manera literal, sino que no debemos mirar es los símbolos que nos están transmitiendo. Y es más, hasta el mismo ángel que viene a ayudar a Daniel en la interpretación de la visión le dice, entiendan, las cuatro bestias son cuatro reinos, no tome eso de manera literal. Entonces ya nos ha dicho bien claro que no se debe tomar de manera literal, y hay gente que lo toma de manera literal y dice, pero es que en el cielo hay dos fulanos divinos, el viejito de días y el muchacho de 33 años, dos divinidades, dos personas divinas, pero no se dan cuenta que ahí también son símbolos también. Y miren qué curioso, se habla de un hijo de hombre, un hijo de hombre, alguien que nació de los hombres, ¿Cómo yo puedo decir que un hijo de hombre es una persona divina y distinta? ¿En qué cabeza cabe eso, por Dios? En la cabeza simplemente que no ha querido creer la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces lo que está mostrando Daniel es lo siguiente, que los reinos mundiales han sido como bestias.
precisamente hoy mismo nosotros quisiéramos tener gobiernos justos, gobiernos dignos, gobiernos que administraran con justicia y con verdad, que ayudaran verdaderamente a la población a la cual están administrando. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos corrupción por toda parte. Vemos personas que están más bien pensando en ellos mismos que en ayudar a los que están gobernando. De manera que hemos visto que los gobiernos mundiales han sido como bestias, que inclusive se quieren devorar los unos a los otros, han gobernado como bestias. Tanto que al último gobernante que saldrá del último imperio se le llama la bestia, porque esa es la mayor de todas las bestias. Gobernará de una manera espantosa. Aunque le prometerá a la gente justicia y paz, él gobernará de una manera espantosa. Será el peor de los gobiernos que haya podido haber en el mundo. Será la bestia. Pero superior a las bestias, aparece un gobernante como hijo de hombre. Un gobernante que es mayor a las bestias porque los hombres somos mayores que las bestias. ¿Sí? Y entonces aparece uno que sí va a gobernar como un hombre verdaderamente justo. Y entonces las otras gobiernos, las otras bestias serán destruidas y aparecerá el reino del Hijo del Hombre que permanecerá para siempre, porque él es el postrer Adán, porque él reinará con los santos. Y entonces dice que él vendrá dice, uno como hijo de hombre vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado el dominio y el reino y el poder por los siglos de los siglos. Esto no quiere decir que hayan dos fulanos divinos, dos dioses, dos personas divinas, un Dios más grande y un Dios más chiquito. Nada de esas cosas está diciendo la palabra del Señor, sino que nos está mostrando es de manera simbólica, porque aquí lo que hay es símbolos. Porque fíjese además algo, la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿usted cree que Daniel iba a ver a Dios? No, son símbolos por medio de los cuales Daniel interpretó al anciano de días como Dios, ¿cierto? Como Dios. Y el Hijo del Hombre es el postrer Adán. Son símbolos, pero no es que en el cielo realmente se dé esto. Además, pensar que Dios es un viejito es una falta de respeto, ¿cierto? O sea, que usted asuma que Dios es literalmente un viejito con un cuerpo limitado, eso es una falta de respeto porque la Biblia dice que Dios es espíritu. De manera que estos son símbolos que transmiten una idea, una enseñanza y nos están mostrando es que el Cristo Jesús, como el postrer Adán, gobernará para siempre y siempre. El Hijo de Hombre, así como a Jesús lo llamaron muchas veces el Hijo del Hombre, es porque él va a ser el gobernante justo que gobernará sobre todos los hombres que fueron purificados y santificados en Dios. Ya vamos terminando, llegamos a la última parte, la visión del que está sentado en el trono y el Cordero. Vamos a estudiarla también. Cuando se llega al capítulo número 5 del Apocalipsis, hay gente que nos está diciendo, los pluralistas inventan, tanto trinitarios como arrianos y demás, binitarios y todos los demás, ellos inventan que ahí hay dos divinidades, que hay dos personas divinas. Parece que la tercera se les escapó por acá a los trinitarios porque no aparece en ninguna parte de Apocalipsis 5. Pero ellos insisten en que esto muestra una pluralidad de personas divinas en Dios. Cuando lo que tenemos que hacer es entender que también se trata de una visión apocalíptica donde cada uno de los símbolos está transmitiendo algo. ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis número 5? Que había uno sentado en un trono, que habían 4 seres vivientes y los describe y eran unos seres vivientes rarísimos. Un león con alas de águila, era un becerro con alas, ¿sí? Una cosa extraña, bastante rara. Había también alrededor del trono 24 ancianos. 24 ancianos. Y apareció un corderito. Un cordero también, ¿cierto? Entonces, en vez de mirar lo que simboliza cada uno de estos personajes que aparecen ahí,
lo que la gente se imagina es que ahí se está hablando del cielo y que el cielo es así. Que ellos se imaginan que en el cielo hay 24 viejitos. Pónganle cuidado. Se imaginan que en el cielo hay literalmente 24 ancianos, 24 viejitos. Se imaginan que en el cielo hay literalmente 4 seres vivientes. ¿Sí? Se imaginan que, bueno, se imaginan muchas cosas, pero no miran lo que realmente trae cada uno de estos símbolos. Y entonces Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y ellos creen que el que está sentado en el trono es una persona divina y el Cordero es otra persona divina. Pero es que ahí se está hablando de un Cordero, escuchen bien. ¿Qué fue lo que Juan vio? Juan vio un Cordero. Juan vio a un muchacho de 33 años, como se lo imaginan los pluralistas. No, Juan vio a un cordero, eso fue lo que él vio. ¿Y qué es un cordero? Es un animal, es un animal. ¿Sí? Eso fue lo que él vio, vio a un animal, a un cordero. Pero miren ustedes algo acá. Dice vamos a mirarlo rápido, pero con entendimiento. Y vamos a prestar atención a lo que nos dice Apocalipsis 5. Dice en Apocalipsis 5 que había uno sentado en el trono y tenía un libro, el cual es el libro de la vida. Y el libro estaba sellado con 7 sellos, ¿cierto? 7 sellos. Y entonces se dijo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice, y no se halló a ninguno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra de abrir el libro y desatar sus sellos. Oiga, pero si Juan ya había visto al que estaba sentado en el trono y Dios es todopoderoso, ¿cómo es posible que Dios no pudiera abrir el libro? ¿O es que Dios el Padre no puede hacerlo? Él está limitado. Entonces se le dijo a Juan, Juan, tranquilo, no llores, no llores. Porque dice, lloraba yo mucho. Apocalipsis 5 del 4 al 5, lloraba yo mucho. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, se le dijo a Juan que quién era el que iba a abrir el libro, un león. Un león. Entonces, ¿qué estaba esperando Juan? Un león. Pero en la visión de Juan, en vez de aparecer un león, apareció un cordero. Y dice que apareció un cordero como inmolado. O sea, un cordero que estaba muerto. Un cordero que habían degollado. Que ya estaba listo para el sacrificio. Pero cosa rara, el cordero estaba como degollado. El cordero estaba degollado, pero caminaba, se movía. O sea, debía estar era muerto, pero no estaba muerto, era caminando, se movía. Y ese cordero que vio tenía 7 ojos y 7 cuernos. Y dice, los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios que están por toda la tierra. ¿Sí? O sea que ahí estamos viendo algo simbólico, porque lo que Juan vio fue que un cordero con 7 ojos y 7 cuernos. ¿Alguna vez será que nosotros hemos visto un cordero con 7 ojos? ¿Alguna vez hemos visto un cordero con 7 cuernos? Los corderos con 7 ojos y 7 cuernos no existen. Eso era parte de una visión que estaba simbolizando o transmitiendo algo. Entonces, ¿qué fue lo que Juan vio? Juan vio a un cordero, a un animal. Claramente vio a un animal, un cordero, 7 ojos y 7 cuernos. Entonces, hay gente que nos dice, bueno, que como la palabra de Dios dice que el cordero, miren lo que sigue diciendo, más bien leamos lo que sigue diciendo, dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, como muerto, un cordero que tenía que estar muerto, pero se movía. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que lo que Juan vio fue a un cordero. Pero los trinitarios y los arrianos aquí nos dicen que lo que Juan vio no fue un cordero, sino que lo que Juan vio fue a un muchacho de 33 años. Pero la Biblia no dice que Juan vio a un muchacho de 33 años.
La Biblia dice que Juan vio a un cordero como inmolado que se dirigió hasta el que estaba en el trono, ¿cierto? Y dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién tomó el libro? Un animalito, un cordero. Pero ellos dicen, no, era una persona de 33 años. Era un muchacho el que se acercó allá al viejito y le tomó el rollo. No, señor, ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo que un cordero fue y tomó el rollo. O sea, el cordero lo tomó, bueno, ¿cómo lo tomaría? ¿Con la boca? ¿O será que las paticas podían también tomar el rollo? Como sea, pero lo tomó. Pero en muchas fotografías o imágenes que pintan los pluralistas, ellos muestran a un muchacho caminando y tomando tomando un rollo de la mano de otro. Entonces la pregunta es, si eso no es politeísmo, entonces ¿qué es? ¿Sí? Un Dios limitado con un cuerpo limitado viene a otro Dios limitado con su cuerpo limitado y toma un rollo. Entonces, si eso no es politeísmo, dos dioses con cuerpos separados. Ah, no, es un solo Dios. No son dos dioses, es un solo Dios. Pero hombre, tienen los cuerpos separados. ¿No son dos dioses entonces? Si eso no es politeísmo, entonces ¿qué es? Miren que el trinitario y el arriano, cuando insisten que Apocalipsis capítulo número 5 está hablando acerca de dos personas divinas, realmente la presentación que ellos hacen es una presentación absolutamente politeísta. Absolutamente politeísta cuando hablan de los dioses separados, donde ellos se pueden acercar o se pueden alejar a conveniencia. Se pueden alejar, se pueden acercar, porque tienen cuerpos separados y espacios entre ellos que no los pueden llenar. ¿Por qué sabemos además que esto se trata de una visión que no se puede tomar de manera literal? Les voy a explicar por qué más. Fíjense aquí. Dice la Biblia que lo que estaban viendo era un cordero. Ya lo tenemos claro. Estaban viendo era un cordero. Y habían 24 ancianos. ¿Sí? Pero resulta que los 24 ancianos que estaban sentados al lado y lado del trono, alrededor del trono, dicen que ellos han sido liberados o que ellos han sido redimidos por el Cordero de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Lo cual nos está mostrando que esos ancianos no son 24 ancianos que viven en el cielo, 24 seres celestiales que viven en el cielo, sino que ellos están simbolizando algo. Porque miren lo que dice el versículo Apocalipsis 5 del 8 al 10, dice, y cuando hubo tomado el libro, el que tomó el libro fue un cordero, este cordero que vemos acá, así, o sea, imaginémonoslo así, así estaba viendo Juan, un cordero. Cuando el cordero hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, delante de ese animal que estaba viendo Juan. No delante de un muchacho de 33 años, porque eso no era lo que estaba viendo Juan. Juan estaba viendo era un cordero. Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. ¿Sí? El cordero era digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes dijeron eso? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Entonces, ¿será que los 24 ancianos realmente son unos seres celestiales que viven en el cielo, unos viejitos? No, porque esos viejitos dijeron que Dios los había redimido desde la tierra. Algunos dicen que los 24 ancianos simbolizan el pueblo de Israel, que son las 12 tribus, representadas en las 12 tribus, y la iglesia representada en los 12 apóstoles. Y yo estoy de acuerdo con esa opinión. ¿Sí? Por eso están diciendo, nos ha redimido de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y reinaremos sobre la tierra, los redimidos de Dios. ¿Sí? Entonces los 24 ancianos están representando algo. Entonces los 24 ancianos no se pueden tomar de manera literal. Si tomáramos a los 24 ancianos de manera literal tendríamos problemas,
porque entonces tendríamos que creer que en el cielo hay 24 viejitos sentados alrededor de un trono de Dios, y eso no es lo que está diciendo la Biblia. Ahí se está hablando de símbolos que están transmitiendo algo. Entonces, como no se entiende el lenguaje figurado, se inventan cosas. Una persona me insistía, un trinitario me insistía, pero no, es que ahí se tiene que tomar literalmente, se tiene que tomar literalmente. Entonces le dije, si se tiene que tomar literalmente, entonces quédese usted con su cordero, que es un animal que tiene 7 ojos y 7 cuernos, quédese con ese animalito. Y crea que en el cielo hay un animal, porque ahí no se está hablando de una persona divina y distinta, si es que usted lo quiere tomar de manera literal. ¿Sí? Entonces, tomar de manera literal esa porción de la escritura genera conflictos en los pluralistas y es más, los vuelve politeístas, porque los está mostrando claramente como personas que creen en dioses separados, con cuerpos separados que se pueden acercar o alejar a conveniencia. Y si eso no es politeísmo, entonces, ¿qué es? ¿Cierto? Si eso no es politeísmo, entonces, ¿qué es? Gloria al nombre del Señor Jesús. Hemos llegado entonces aquí al final de este curso de unicidad de Dios. Gracias al Señor por esta bendición. Lo que queremos mostrar es que nada, ningún argumento, ninguna altivez, ninguna insensatez que los hombres se hayan inventado puede cambiar lo que la Biblia dice de manera directa y clara, que hay un solo Dios, que ese único Dios se manifestó en carne. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria al nombre del Señor Jesús. Adelante, Pastor Richard, Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Qué bendición en esta hora haber terminado con esta tarea, la cual el Señor nos impuso en nuestro corazón. El hermano Julio, por su aporte, por su trabajo. Qué bendición. Creo que está claro. A mí me llama la atención todo lo que está hablando ahí en Deuteronomios, que terminamos acá. Y quiero dejar estos versículos de Deuteronomios 4, versículo 35, vamos a leer, dice la palabra del Señor, precisamente advirtiendo sobre la idolatría, sobre el politeísmo. El versículo 35 dice: a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír tu voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a sus padres, escogió a su descendencia desde de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder, para echar delante de su presencia a naciones grandes y más fuertes que tú, para que introducirte en la tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová está arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Así que eso es lo que está escrito. Bueno, ya el problema de imaginarse a otros dioses y el debate es un problema del hombre por no querer aceptar las escrituras. Pero está explicado, estimados amigos y hermanos. Esto es para la salvación de los amigos, porque hay millones de personas. Uno sale a la calle, millones de personas, unos predican una cosa, otros predican otra, otros hasta nos critican que por qué hacemos esto, pero es que esto es la palabra de Dios. El Señor dice que si no le creemos a Él, ¿a quién más vamos a creer si su palabra está escrita? Y qué bueno que en esta noche hayamos terminado de esta forma, terminando este hermoso curso de unicidad en 12 capítulos. Ahí en Tiempo de Aprenderlos pueden ustedes ir a los videos, o también en la página de nuestro hermano en Fe Bíblica, nuestro hermano Julio César. Todo esto se hace para honrar y glorificar el nombre del Señor. Démosle gracias al Señor por este momento. Hermano Julio, sus palabras antes de orar de despedida en esta hora. Amén, gloria al nombre de Jesús. Muy contento de haber terminado este curso de unicidad de Dios. Como dice el hermano Richard, queda el registro, quedan los videos para beneficio de ustedes. Los pueden ver en mi canal de YouTube, los pueden ver también en mi blog Fe Bíblica, los pueden ver aquí en Tiempo de Aprender del pastor Richard Landeros. Gracias al Señor por la victoria que nos ha dado, y sabemos nosotros, confiamos que este trabajo no se ha hecho en vano. Este trabajo se ha hecho para edificar a la iglesia primeramente, pero también para ganar almas que están confundidas con ideas que se han inventado los hombres.
La Biblia nos dice derribando toda altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de estas enseñanzas. Gloria al nombre del Señor Jesús, compártalas, délas a conocer y repáselas, repáselas, que usted también, cada vez que usted repasa, va a aprender cada vez mucho mejor lo que ya ha venido entendiendo acerca del conocimiento del único Dios que se manifestó en carne para darnos salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Ha sido un placer. Dios los guarde.